he venido a un pueblo totalmente abandonado, Granadilla en Cáceres. Es un pueblo el cual tiene una muralla alrededor de él, así como Ávila más o menos, pero imagínate la Ávila, pero mucho más pequeña. Una casa abandonada, gente. Esta puerta tiene más años que toda la historia de Venezuela junta. Me da mucha curiosidad cómo eran esas puertas en aquel entonces. Eran estéticas, por así decirlo, de madera. Y todavía siguen siendo de madera, pero ahora de una madera mala. Estoy en un pueblo abandonado, sí, en ruinas. Aquí no vive nadie, es un lugar turístico, con paredes empiedradas, calles de tierra. Ideal como para grabar una película de aquel siglo. Estar aquí nos traslada a la Edad Media. Además está muy lejos de las ciudades grandes. Las casas que están en ruina como esta están tapadas por andamios y alambres para que la gente no pase. Me imagino que es para evitar algún accidente o algún caso trágico que pueda llegar a pasar aquí. Y curioso es que una de estas casas están pintadas y creo que vive gente allí. Esta casa está pintada, pero como les digo, deben ser muy pocas personas. Aquí hay otra. Tal vez los que viven aquí son las personas que trabajan. Otra casa más abandonada. Y hacia allá tenemos todo lo que fue el pueblo. En la Edad Media, Granadilla llegó a ser una villa muy próspera, tenía su propio consejo, tenía su propia cárcel. Se dice también que durante los siglos XIV y XV la villa llegó a tener 500 a 800 habitantes, una cifra bastante considerable para ser una villa fortificada. Según también el pueblo cobraba peajes y se les permitía a estas personas que pasaban por el pueblo celebrar sus fiestas y convivir con ellas. Esto también hacía que creciera un poquito más la economía del pueblo. Cuando Granadilla fue abandonada en el año 1964 durante la época de Franco, porque él lo había mandado a expropiar, construyeron el embalse Gabriel y Galán. Muchas quedaron en ruinas. Entonces, a partir del año 1984, el pueblo fue incluido en un programa de recuperación y comenzaron los trabajos de restauración desde ese año. Estas casitas chill están al frente de la plaza mayor del pueblo, que es la que tengo aquí atrás. Parte de las casas que han sido reconstruidas y pintadas, como esa que está ahí, esta también. Está bonito. Por lo poco que he llegado a ver, no parece que estuviera totalmente abandonado. Hay cultivos, hay cosas aquí de personas que están viviendo aquí, me imagino. He visto algunas casas reformadas, pues son pocas, pero yo supongo que unas 5 o 10 personas deben vivir aquí. Granadilla ha sido un pueblo que ha sido testigo a través de los años de guerras, de reconquistas. Sus murallas aún guardan cicatrices de la guerra. El castillo que vemos hoy en día es una reconstrucción de sus cimientos, pero aún guardan el eco de la edad medieval, como cuando servía para una fortaleza. Estratégicamente está en una montaña. En ese entonces siempre se iban por los lugares más altos para poder ver el paisaje y los alrededores de donde venían las tropas. Durante el siglo XII fue frontera con los pueblos cristianos y los pueblos musulmanes. En ese entonces fue la época de la Reconquista. Recuerden que en estas épocas, cuando hacían estos pueblos, era para proteger a su gente y su ideología. Ya saben que en esta época se la pasaban era más en guerra que en paz. Estas guerras duraban muchos años también. Vamos por aquí y vemos la vista que tendrían que tener ellos en aquella época para poder defenderse. Todo esto ven aquí, así. Ven todo esto y aquí está la muralla. Aquí tenemos otro sitio más donde ellos podrían ver dónde venían los enemigos. Al parecer aquí también se puede subir. No sé, vamos a mirar. Ah, miren. Esto eran los baños. Estoy en el baño, muchachos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto era el baño o no era el baño? Creo que ellos se sentaban ahí y hacían popó ahí y la popó iba por debajo. Creo que es de eso. Creo que es un baño. Ahora vamos a subir arriba. La entrada está aquí. Esta es la entrada como 2 cuartos del castillo y subimos por aquí.
Pero bueno, muchacho. Piso 1 subido. La primera planta del castillo. Tenemos aquí unas sillas bien cómodas para ver el paisaje. Soy yo, muchachos, aquí subiendo otro castillo más. Ya viste, muchachos. Bueno, ya saben que no es para el paisaje, es para los soldados. ¡Libérenme! ¡Ayuda, libérenme! Quizás aquí tuvieron a los prisioneros de guerra. ¿Cuántas personas no estuvieron aquí? En el piso 1 tienen un baño como también en el piso 2. Chequen el baño, que está comodísimo. Aquí me puedo sentar yo con mis amigos, yo y mis panas haciendo popó sabrosa. Este es el inodoro, ¿no? Es más cómodo que el inodoro de tu casa. Te sientas aquí y lo que haces es popó. ¡Qué rico! Y listo, como un rey. Este es el mejor trono de los hombres. De piedra, comodísimo. No es un plástico extraído del petróleo. Es una piedra preciosa traída de la Sierra de Francia, tal vez. ¿Qué tal el baño público de aquí? Este es el inodoro, entras la mano por aquí, la mano está aquí, este es el inodoro. ¿Cuántos soldados habrán hecho popó ahí? Voy a hacer un baño público así para mi casa. ¿Ustedes harían un baño público así para su casa o no? Vamos a seguir subiendo. Soy uno de los que cree que la guerra no ha sido buena, pero ha traído cosas buenas también, como avance. Vamos al segundo piso y creo que llego al final. Muchachos, entramos al castillo, se sube por ahí, por esas escaleritas, y luego se sube así. Son escaleras de caracol, ¿saben? Mi pana, me asusté, mira, tiene baranditas. Aquí cualquiera se podría caer para abajo. Si no fuera por esto, fíjense bien en esto. Esa es parte del pueblo abandonado, ¿verdad? Está literalmente en ruinas. Y entonces el pueblo es tan pequeñito que tiene su pequeña muralla ahí y al lado tiene un lago. Al lado tiene un lago. Entonces el pueblo es todo está cerca y esta vendría siendo la parte más estratégica por su altura. Y en la parte de arriba es tan estrecho que tienes que pasar con cuidadito. Me imagino que esa gente, cuando hizo esto, tenía que tener mucho cuidado para poder trasladarse hasta allí. O tal vez tenían tablas de madera y pasaban por ahí. Entonces, para llegar aquí, tiene que pasar por esas rejillas. Por esto. Qué ingeniosos, ¿no? Si no estuviera esto, nos caemos. María. Después, entras por aquí. Esta es la parte más alta de la torre. Bellísima. Venir aquí solo por la mera vista creo que vale toda la pena. Bueno, y no solo la vista, creo que los atardeceres, el paisaje. Bueno, ya se imaginarán, bajamos por donde mismo. Tiene cadenas, unas cadenas por aquí. Y nada más tiene WhatsApp y... Seguimos teniendo vistas aquí. Me les voy, muchachos, porque ya van a cerrar el parque.